Jesucristo cambió el curso de la historia del mundo. El hombre más famoso que haya vivido no dejó rastros físicos. ¿O sí? Transcurren más de 1000 años y un manto aparece en Europa. En la superficie, la imagen de un hombre que muestra los mismos traumatismos que sufrió Jesús durante su crucifixión. El sudario de Turín. ¿Es este el verdadero sudario fúnebre de Jesús? ¿O es falso? Podríamos compararla con una historia de detectives científicos. La posibilidad de que un objeto arqueológico pudiese probarnos que Jesucristo fue crucificado, enterrado y que resucitó de entre los muertos sería el momento más importante en la historia humana. Enigmas de Jesucristo. El sudario de Turín. Turín, norte de Italia. En una capilla construida especialmente en la catedral de la ciudad, se halla la reliquia religiosa más famosa del mundo, el sudario de Turín. La tela que muchos creen envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret hace casi 2000 años. Protegida por un vidrio a prueba de balas, la tela rectangular de 4.36 metros de largo es tan preciada y valiosa que el público rara vez puede verla. La última vez que el sudario de Turín fue exhibido fue en 2010. Más de 2 millones de visitantes acudieron a verlo. El sudario es fascinante porque cuenta toda la historia de la pasión de Jesús en un objeto. Para los creyentes es mucho más que una reliquia. Es evidencia de que Jesús se levantó de entre los muertos. Algunos piensan que el sudario de Turín, producido por la radiación en la resurrección, en cuyo caso sería una evidencia material de la resurrección de Jesús, no podía haber nada más importante que eso. Para millones, el sudario no es solo prueba de la muerte y resurrección de Jesús, sino el único registro del cual era su aspecto. No hay descripciones físicas de Jesús en los evangelios. Ninguna. No sabemos cómo era. No sabemos qué tan alto era. No sabemos cómo eran sus ojos. Pero tenía un rostro. Era una persona real. Satisface casi una tentación, la tentación de concentrarse en el rostro de Cristo, de cumplir esa idea del verdadero parecido. ¿Cómo lucía el Hijo de Dios? Una semana antes de su muerte, Jesús llegó a Jerusalén junto con miles de peregrinos para el Festival de la Pascua. En pocos días, es traicionado por Judas. ¡Él es Jesús de Nazaret! Arrestado en el jardín de Getsemaní, luego de provocar a las autoridades, es entregado a los romanos para su juicio y crucifixión. Aquí es donde comienza la historia del sudario. Los 4 evangelios hablan sobre el sudario fúnebre en el cual fue puesto a descansar el cuerpo crucificado de Jesús. La Biblia dice que el manto fue entregado por José de Arimatea, un acaudalado miembro del Consejo Judío, el Sanedrín. Los evangelios describen a José de Arimatea como un simpatizante del movimiento de Jesús.
Estaba fascinado por él, tanto que incluso después de la crucifixión quiso asegurarse de que se hiciera lo correcto, de que Jesús tuviera un entierro apropiado. Todo el que encuentra a Jesús y a los evangelios es transformado de algún modo. O son sanados o quieren seguirlo, así de simple. Conocer a Jesús incluso una vez cambiaba la vida, y eso le cambió la vida a José. Pero antes, José necesita permiso para bajar a Jesús de la cruz. ¿Y crees que esto es aceptable? Fue a ver al procurador romano de Judea, Poncio Pilato, para pedir el cuerpo. ¡Vete! Poncio Pilato es una figura central en la historia de la pasión, porque solo a él, como procurador romano en Judea, tenía el poder de pronunciar una sentencia de muerte. Así que es él quien es el responsable de la crucifixión y muerte de Jesús. ¿Viniste por mí, rabino? Pilato es un famoso antisemita. No le agradan los judíos, no le agrada estar en Judea. Jesús de Nazaret. He venido a pedir su cuerpo. Debemos preguntarnos qué pensaba José. Se estaba arriesgando. Acude a Pilato y le pide el cuerpo de un criminal culpable de sedición política. Tengo una tumba en un lugar seguro donde podemos preparar su cuerpo. Así que al acudir a Pilato y pedir en este favor personal, es casi como si él pudiera ser culpable. Pueden imaginar que fue una reunión muy tensa entre los dos hombres. Sí. Poncio Pilato le daba a José de Arimatea el cuerpo, pero tal vez pensó que solo dejaba que se realizara alguna costumbre judía. En lo que a él concierna, este sería el final. Al permitirle a José tomar el cuerpo, Pilato, sin saberlo, había iniciado un viaje que convertiría el sudario fúnebre de Jesús en una de las reliquias más veneradas y misteriosas de todos los tiempos. Viernes Santo. Los romanos dejan el cadáver de Jesús colgado de la cruz. Envolver a cualquier víctima de crucifixión en un sudario fúnebre era muy inusual. Luego de que das tu último aliento, solo eres basura. Te bajan para que te pudras y te coman. Pero el Evangelio de Marcos nos dice que el cuerpo de Jesús fue envuelto en una fina tela de lino llevada por José de Arimatea. La Biblia también revela que José tuvo ayuda para enterrar a Jesús. Otro miembro del Consejo Judío, Nicodemo. Nicodemo, igual que José de Arimatea, también era miembro del Sanedrín, un hombre prominente en la sociedad judía. Es claro que no todos los judíos en Jerusalén estuvieron tras la muerte de Jesús por la simple razón de que Jesús era judío. Sus seguidores eran judíos, los discípulos también, pero no solo eso, ni siquiera las autoridades judías fueron responsables por la muerte de Jesús, porque hay personas como José de Arimatea y Nicodemo. El cuerpo es llevado a la tumba de José y preparado para el entierro. Nicodemo estaba dispuesto a involucrarse en el entierro. Aportó productos muy costosos para ser usados en el proceso de embalsamiento del cuerpo. La ley judía del siglo I decía que tocar un cadáver te hacía impuro. Por tanto, para que José y Nicodemo realizaran el proceso de preparar a Jesús para el entierro, tuvo que haber existido un amor y devoción para ocuparse de él. Colocaron una roca en la entrada para sellar la tumba.
3 días después de la crucifixión, Juan y Simón Pedro, 2 de los discípulos de Jesús, visitan la tumba y la encuentran vacía. Según el Evangelio de Juan, llegó también Simón Pedro, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Pero la Biblia no menciona qué sucedió con las envolturas de lino después. Más de 1300 años después, un sudario que mostraba el cuerpo crucificado de Jesús apareció de la nada en una pequeña aldea del noreste de Francia. Cuando fue trasladado a Turín, 40.000 personas estaban allí para recibirlo. Y luego, siglos más tarde, en 1898, se convirtió en un fenómeno global, cuando el italiano Secondo Pier tomó la primera fotografía del mundo del sudario. De pronto, una imagen negativa del hombre del sudario aparece. Y es como mirar el rostro de Jesús. Y de pronto convierte el sudario de un objeto de devoción religiosa a un ícono de obsesión científica. Si demuestras que el sudario de Turín es real, estás probando que Jesucristo existió. En 1978, el exfísico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, John Jackson, del proyecto de investigación del sudario de Turín, recibió acceso para estudiar la reliquia. ¿Ves la imagen de un hombre humano? Podemos ver, por ejemplo, la cabeza, los brazos cruzados. De hecho, incluso puedes ver los dedos alargados. Dirigiendo un equipo de 40 científicos, Jackson se propuso investigar el sudario usando las herramientas más avanzadas de la ciencia. Realmente no sabíamos lo que encontraríamos. ¿Sería una pintura o sería alguna otra cosa? Trabajando las 24 horas por 5 días, los científicos llegaron a conclusiones que parecían apoyar la autenticidad del sudario y profundizar su misterio. Las propias fibras están coloreadas individualmente, así que no hay evidencia de algo que esperarías, digamos, de un medio de pintura. No vemos eso, no penetra a través del grosor de una tela, solo se queda en la superficie. La pregunta es, ¿por qué sucede? Jackson y su equipo también querían investigar las manchas oscuras que parecen ser manchas de sangre. Lo que hicimos fue tomar micromuestras de esas áreas manchadas de sangre que fueron llevadas a los Estados Unidos para su análisis microquímico. Y el resultado fue que esos rasgos, de hecho, son sangre. Sin ninguna explicación de cómo fue hecha la imagen, ni de la aparente presencia de sangre en la tela, Jackson buscó en los evangelios para ver si había alguna conexión entre el último día de la vida de Jesús y el sudario. Según el Evangelio de Juan, entonces Pilato tomó a Jesús y lo hizo azotar. Lo que creo que más resalta son las muchas marcas que se encuentran por todo el sudario. Para mí, esto parece los residuos de sangre de una persona que fue azotada o flagelada. Todo sobre la narrativa de la pasión habla del dolor y la humillación de la muerte de Jesús. Comienza con la flagelación más terrible, azotes que habrían puesto a Jesús al borde de la muerte. Es realmente un espectáculo terrible cuando lo piensas. Le escupen,
se ríen de él, le hacen cualquier cosa para aplastar su espíritu. Pero el sudario de Turín también es testigo de uno de los eventos más famosos en la historia de la crucifixión. El Evangelio de Juan describe lo que le ocurre después a Jesús. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Por 40 años, John Jackson ha estado comparando el sudario de Turín con las descripciones de la muerte de Jesús en la Biblia. Cuando llegamos a la imagen frontal, vemos lo que parecen ser manchas de sangre, que salen de fuentes similares a perforaciones. Esas corresponden a lo que nos dicen los evangelios que le sucedió a Jesús, la corona de espinas. El propósito de la corona de espinas era aplastar toda aspiración judía de que tendrían un gobernante propio. La apresionan contra su cabeza, así que la sangre gotea por su rostro. Creo que es una de las partes más conmovedoras de la vida de Jesús. El que se burlen de él de ese modo es difícil de ver. Luego de la flagelación y de la corona de espinas, lo que nos dicen los evangelios que le ocurrió a Jesús fue que lo llevaron para ser crucificado. La cruz de Jesús cargada por las calles de Jerusalén pesa más de 130 kilos. Cuando Jesús estaba cargando la cruz, lo seguía una multitud. Parte de la multitud lo seguía. Otros se burlaban. Fue una escena muy horrible. Jackson cree que evidencias del viaje final de Jesús pueden verse en el sudario. Donde estaría el límite del hombro, hallamos manchas de sangre. Parecen estar más borrosas y más difuminadas, contrario a lo que vemos más abajo de la espalda. Tal vez lo que estamos viendo sea la acción de esa viga de la cruz en los hombros, que está difuminando las manchas de sangre de la flagelación que recibió Jesús. Mientras era empujado por las calles, se cree que el peso de la cruz llegó a ser demasiado para que Jesús lo soportara. En algún punto los soldados le solicitaron a Simón de Cirene que cargara la cruz por él. Y esto no sucedió por la bondad de sus corazones. Debemos asumir que Jesús estaba débil. Era incapaz de cargar la cruz en ese punto. Estaba muy débil. Y es por eso que acude a Simón de Cirene para que lo ayude. Dos criminales son crucificados junto a Jesús. Lo arrojan al suelo y le hablan tan rudamente como es posible. Y le demuestran que no tiene ningún control y que no tiene protección. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada parte de la experiencia de la crucifixión fue agónica y humillante.
y hubo gran temor y horror entre quienes observaban. En la crucifixión sabemos que estaba María, la madre de Jesús, y María Magdalena, observando esa horrible escena desarrollarse. Si fueras uno de los seguidores de Jesús, si fueras amigo o familiar de Jesús, debió haber sido increíblemente difícil presenciar eso. Y él ve ese gran clavo y están sosteniendo su brazo y él lucha por retirar su mano. Y ellos golpean. Pero en este punto, el misterio del sudario se profundiza. Las marcas en la tela retan todo lo que creíamos saber sobre la crucifixión. Las heridas parecen estar en el lugar incorrecto. Cada etapa del proceso de la crucifixión está diseñada para traer dolor y humillación indeleble. Es aquí cuando el sudario de Turín cuenta una historia inesperada por siglos. La tradición artística ha mostrado clavos en las palmas de las manos de Jesús. La figura en el sudario parece haber sido crucificada a través de muñecas. Jackson cree que el sudario es la versión históricamente correcta. Quieres que la persona crucificada se quede en la cruz hasta que muera. Se han realizado experimentos con cadáveres, tanto con la colocación hipotética del clavo en la palma y también en la muñeca. Y esos experimentos han mostrado que el valor de soporte de pesos siempre se asienta sobre la muñeca, como se ven en el sudario, en el lugar de la palma. Luego es elevado. E imaginen la agonía al ser elevado después de que tus pies están clavados y tus manos también. La cruz fue levantada con sogas y luego colocada en un agujero para evitar que cayera. Imaginen cómo es eso. Una de las dificultades para imaginar una crucifixión es que hemos tenido 2000 años de tradición cristiana que esterilizaron la cruz. Ponemos a Jesús en lindas iglesias, también hacemos hermosas cruces de oro, y eso evita que pensemos en lo que realmente involucra la crucifixión. Pero cuando nos detenemos y vemos realmente la naturaleza histórica de la crucifixión y recordamos lo que intentaban hacer los romanos al humillar y torturar a las personas, lo vemos realmente por un momento como algo muy diferente, algo terriblemente doloroso y humillante. El peso del cuerpo jala los brazos, haciendo cada vez más difícil la respiración. La mayoría de las víctimas de crucifixión mueren de asfixia. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Imaginen a su madre o a su padre o a su mejor amigo clavado a la madera, colgado bajo el sol y sufriendo una muerte terrible por asfixia. Es difícil hallar las palabras para explicar lo que habría sido ver eso. Tuvo que ser el momento más oscuro de sus vidas. La marca final en el sudario habría sido hecha después de que Jesús murió.
Esta marca de sangre no es parte de una crucifixión normal. Pero en el caso de Jesús, los evangelios nos dicen que fue infringida por un soldado romano para asegurarse que él estaba muerto, para que fuera liberado y removido de la cruz antes de la Pascua. En el Evangelio de Juan, un soldado apuñala el cadáver de Jesús en un costado y brotan sangre y agua. Vemos áreas claras que algunos han propuesto que podrían deberse a este fluido, asociado con la sangre y el agua, como dice el Evangelio. El sudario de Turín parece ser un testigo silente de todo el sufrimiento final de Jesús. Y entonces, según los evangelios, luego de ser sepultado, Jesús es resucitado. Lo único que quedó en su tumba fue el lino usado para cubrir su cuerpo. La crucifixión está entre las partes más poderosas del Evangelio, simplemente porque es la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, pero también es su entrada a una nueva vida. Es extraordinario hallar una pieza arqueológica que sea prueba de su existencia, de su muerte y de su resurrección. Basándome en la investigación que he participado, creo que estamos viendo el manto fúnebre histórico de Jesús de hace 2000 años. Pero hubo una parte de la investigación que Jackson no pudo completar: el fechado preciso del material. Entonces, en 1988, la Iglesia Católica concedió permiso para que trozos de la tela fueran removidos y examinados con carbono. Se cortaron muestras del borde del sudario y se enviaron a 3 laboratorios independientes en Londres, Zúrich y Arizona. La posibilidad de que una pieza arqueológica pudiese probarnos que Jesucristo fue crucificado, enterrado y que se levantó de entre los muertos sería el momento más importante en la historia humana. Turín, 1988. 3 pequeños trozos del sudario han sido cortados y enviados a laboratorios en todo el mundo para pruebas de carbono. Este es el momento de la verdad para el sudario de Turín. ¿Es falso o es real? Por cientos de años, el sudario de Turín ha sido un poderoso símbolo de fe para católicos y otros creyentes de todo el mundo. Hoy, el arzobispo de Turín confirmó los resultados de las pruebas recientes. El trozo de lino que muestra una imagen de Cristo no se remonta al tiempo de Cristo. El sudario se remonta al siglo XIII. Es una falsificación medieval. De ningún modo pudo haber sido el sudario fúnebre de Jesucristo. Esto es enorme. Las personas incluso hoy ven esto y dicen: este es Jesús, este es nuestro Señor. Esto fue por lo que pasó. El decir lo siento es una falsificación. Es muy doloroso. En la Europa medieval, había un comercio lucrativo en la creación de reliquias religiosas. Y las personas estaban dispuestas a pagar para acercarse a Jesús, y los falsificadores estaban listos para aprovecharse. A pesar de haber sido revelado como una falsificación, la falsificación por el sudario se intensificó. ¿Cómo llegó esa imagen al sudario? Nadie pudo explicar eso. Aún hay todo tipo de teorías que debemos examinar. Pero el historiador de arte sudafricano, el profesor Nicolás Hallen, cree saber la respuesta. Cree que el sudario es la primera fotografía del mundo. Vi el sudario y dije: ¿cómo te hicieron? El sudario nos dice que está actuando como el negativo de una fotografía.
Estoy consciente de que eso podría parecer una idea loca, el pensar que alguien pudo tomar una fotografía hace 600 años. Pero cuando comencé a estudiar la tecnología que estaba disponible, en ese momento comprendí que ya lo tenían todo. Por sus estudios de historia del arte, Hallen sabía que los artistas medievales ya usaban un aparato óptico llamado cámara oscura. La cámara oscura funciona exactamente como un ojo humano. Lo que tenemos aquí es una caja sellada. No puede entrar nada de luz excepto a través de este gran agujero. Como el ojo humano, hay un lente. Lo que esté fuera de la caja es enfocado a través de este lente y forma una imagen en la pared a través de la cámara. Y esta está invertida. La lente en el frente de la cámara hace que se proyecte una imagen en foco en la pared trasera. Sabemos que esta tecnología es muy antigua, así que no hay duda de que esta tecnología estaba disponible a finales del siglo XIII, principios del XIV, cuando se habría necesitado para hacer algo como el sudario. Helen coloca un modelo frente a su cámara oscura, apuntando al sol. Todo debe ser calculado muy cuidadosamente antes de poder iniciar la exposición. Un artista medieval pudo asegurarse de que cualquier imagen proyectada en una lámina pudiese ser fijada permanentemente. La lámina habría sido sumergida en químicos fotográficos. Hoy eso significa usar sales de plata. Tanto el nitrato de plata como el sulfato de plata han existido en Europa al menos desde el siglo XIII y son muy fáciles de hacer. Una sábana es mojada en una solución de sulfato de plata. Secada. Y luego montada en la cámara. Luego de una exposición de 8 horas, notarán una decoloración en el lino, y esa decoloración sería una imagen negativa de lo que estaba fuera de la cámara. El sulfato de plata habría sido lavado de la tela para terminar el proceso usando un químico abundante. Para remover el sulfato de plata de un trozo de lino, puedes usar orina. Esta contiene un nivel de amoníaco. Quien haya hecho el sudario de Turín no lo logró en su primer intento. Esto requirió de mucha organización, planeamiento, ensayo y error para hacerlo bien. Cuando la imagen es analizada, el método de Hallen demuestra producir resultados asombrosos. En la imagen resultante, tiene todas las características de la imagen que se halla en el sudario. Y hablo de que es negativa de las tintas en manchas de pigmentos o polvos. Aquí tenemos una imagen producida luego de 3 días de usar la cámara oscura. Para convertir esto en la imagen del sudario, tendríamos que añadir sangre. Simplemente tomas un pincel y pintas artísticamente tus estigmas en la imagen. En mi opinión, este es el ejemplo más antiguo que tenemos del fenómeno que ahora llamamos fotografía y se remonta a tiempos medievales. Pero el trabajo de Allen ha dividido las opiniones y ha dejado aún más preguntas sin responder. Si es una fotografía medieval, ¿dónde están todas las otras fotografías medievales? Ese es el otro problema con el sudario. Es único, no hay nada más como él. Y hay quienes, a pesar del fechado por carbono, continúan creyendo en su autenticidad. Algunos se rehúsan a creer en el resultado. Cuestionan las muestras que se tomaron. No fueron tomadas del centro del sudario, fueron tomadas del borde del sudario. Y un trabajo reciente en otra misteriosa reliquia ha introducido nuevas dudas en nuestra comprensión del sudario de Turín. Es un artefacto que sugiere que el sudario es mucho más antiguo de lo que se asegura. En un pequeño anexo de una catedral en el norte de España, se halla la tela que se cree cubrió el rostro de Jesús luego de que muriese en la cruz.
Se trata del sudario de Oviedo. Marc Gussin y un equipo del Centro Español de Sindonología han estudiado el sudario de Oviedo por más de 25 años. La leyenda dice que este era un paño separado, también mencionado en la Biblia, y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Llevamos esta tela al laboratorio y analizamos la composición de las manchas. La mayoría de ellas son una parte de sangre y 6 partes de fluido endémico pleural, que es un líquido que se acumula en los pulmones cuando alguien muere a causa de la asfixia. Los estudiosos creen que la mayoría de las víctimas de crucifixión habrían muerto de asfixia, y los fluidos asociados con esta quedarían en los pulmones. Los estudios de Cosquín parecen arrojar nuevas luces a una parte de la historia de Jesús que era previamente desconocida, usando una réplica casi perfecta de la tela. Lo que nos mostró este experimento es que, en primer lugar, la tela fue colocada en un cadáver, porque todas las manchas de sangre que salen son totalmente incompatibles con cualquier tipo de movimiento respiratorio. Si Cosquín tiene razón, José de Arimatea habría envuelto en esta tela el rostro de Jesús, mientras aún estaba en la cruz. La tela del rostro se usaba en la costumbre fúnebre judía porque el rostro es realmente la semilla del alma. Cuando la persona muere, es lo primero que le cubren. Cada ser humano debe ser tratado con el mayor respeto. La razón de que José fuese proactivo en asegurarse de que Jesús tuviera un entierro honorable, creo que era su propio modo de decir: no hice lo que debía haber hecho. Debí haber hablado en tu defensa. Cosquín cree que las marcas del sudario donde habría estado la frente ayuda a explicar cómo removió José el cuerpo de la cruz. El único modo para poder reproducir esto es si el cuerpo estuviese boca abajo en el suelo, para que todo este líquido y esta sangre manando de la nariz bajasen hasta la frente. Pero el cuerpo fue llevado boca abajo, entre 5 y 10 minutos, mientras alguien sostenía la tela contra el rostro. En la tumba, la tela habría sido removida y Jesús habría sido envuelto entonces en el sudario. Esto nos indica lo que sucedió entre la muerte de Cristo y cuando el cuerpo fue colocado en la tumba. Pero Cosquín cree que hay una razón más importante para estudiar el sudario. Y las manchas en la tela son como una huella digital única en cada persona. Si esta tela hubiese sido envuelta en la cabeza de otra persona que tal vez incluso sufrió el mismo tipo de tortura y heridas, entonces las manchas tendrían una forma y un formato diferente. Para Cosquín, esto podría ser crítico, ya que cuando el equipo comparó estas manchas de sangre en el sudario con las del manto de Turín, hicieron un descubrimiento extraordinario. Las dos manchas de sangre parecían concordar. Podemos concluir que las dos telas fueron usadas al mismo tiempo para el mismo evento para cubrir el mismo cuerpo. La prueba de carbono de la tela no han brindado ningún resultado claro, pero el primer registro escrito en la reliquia la vincula a Jerusalén solo 500 años después de la muerte de Jesús. Para Cosquín, estos registros sugieren que es al menos 700 años más vieja que el sudario. ¿Cómo es posible? Cosquín cree que el pecado del sudario debe estar errado.
Es una conclusión increíble, pues solo pudieron haber coincidido en Jerusalén en algún momento antes del siglo V, lo que dice mucho sobre el techado del sudario de Turín y cómo no se remonta a la época medieval, y que de hecho es muy anterior. A pesar de décadas de escrutinio científico, para muchos el misterio y poder del sudario de Turín continúa. Creo que sería posible que el sudario que envolvió a Jesús sobreviviera hasta ahora. Claramente pudo ser un artefacto importante para los discípulos y los primeros cristianos, así que la noción de que fuera preservado tiene sentido para mí. Mi instinto me dice que es real. Realmente no me parece probable que sea real. Pero el sudario de Turín concentra nuestra atención en algo inevitable sobre la historia de Jesús y en cuánto sufrió. Puede que Jesús sea glorioso y hasta entronado en el cielo, Señor de señores, Rey de reyes, pero este momento de sufrimiento y de dolor que está grabado en el sudario de Turín es un momento más humano. Para muchos el sudario también es un agudo recordatorio de un hombre intentando hacer lo correcto. Creo que una parte de la historia de José es nuestra historia. Aunque él no entendió el resultado, aunque él no entendería cómo se desarrollaría la historia, lo que sí sabía era que debía estar al lado de Jesús, ser parte de la historia de Dios en la historia humana.